José López Portillo nació el 16 de junio de 1920 en Distrito Federal. Falleció el 17 de septiembre de 2004 a la edad de 83 años en el mismo estado, Distrito Federal. Fue miembro del Partido Revolucionario Institucional. Su cónyuge fue Carmen Romano Noll y Alexandra Siminovic, que se conocía como Sasha Montenegro. Su profesión fue abogado. Su universidad lo cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México y su religión era la católica. Él fue presidente del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. Fue secretario de Hacienda y Crédito Público en 1973 a 1975, antes de que fuera presidente de México. También fue director de la Comisión Federal de Electricidad en 1972 y 1973. Fue de padres procedentes de la localidad española de Caparroso, en Navarra. Él nació en la Ciudad de México en el seno de una familia de políticos e intelectuales. Su abuelo, José López Portillo y Rojas, se distinguió como escritor en el siglo XIX. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y diputado, senador, gobernador del estado de Jalisco, México y ministro durante el Porfiriato y el periodo golpista de Victoriano Huerta. Su padre, José López Portillo y Weber, de quien siguió en su juventud el consejo de no ir tras el poder, pues pensaba que los defectos de un hombre honrado son las cualidades de un político. Se dedicó a los campos de la milicia, la historia y las letras, contrayendo matrimonio con Refugio Pacheco, quien era la mamá de José López Portillo. Cuando él obtuvo la presidencia, tenía cuestiones que resolver, pues cuando José López Portillo, en su discurso de toma de posesión de presidente, él afirmó: entendamos que la agonía de la estrategia económica seguida por México desde la Segunda Guerra Mundial reveló insuficiencias para estimular la producción y la capacidad de inversión. Reclamo ahora delinear nuevas políticas, es lo que afirmó. Cuando él tomó la posesión, tenía antecedentes de conflictos en el caso de la inflación, donde se veía que la inflación estaba de 1971 hasta 1976, había una fuerte inflación que había dejado la herencia de Echeverría y la falta de confianza en el gobierno. Lo que le siguió a López Portillo al asumir la presidencia fue solucionar esos problemas, como la reconciliación con los grupos molestos, la comunicación con los empresarios y el diseño de reformas y planes. Ahora, en base a lo de la crisis de 1982, en 1977 López Portillo establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, comprometiéndose a limitar el endeudamiento público, reducir el medio circulante, restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio exterior y limitar el crecimiento del sector paraestatal de la economía. Esto fue solo durante un año. El gobierno mexicano cumplió con lo pactado, pues con el descubrimiento de los yacimientos petroleros, la política económica sufrió considerables modificaciones. Por ejemplo, en el rubro de las inversiones, el Estado orientó sus esfuerzos en la
en la construcción de una infraestructura petrolera. Como ya sabemos, en los descubrimientos de los estados de Campeche, principalmente en el Golfo de México, se descubrieron grandes yacimientos de petróleo, por lo cual López Portillo vio una inversión sumamente grande, y por lo cual hizo que todos los impuestos y el recurso se modificara y solo se invirtiera en ello, en la infraestructura petrolera. Con los tantos ingresos que representó el petróleo para México, el gobierno creyó haber encontrado el fin de los problemas económicos, o al menos así lo reflejó el intenso crecimiento económico que se experimentó a partir de 1978 y que duró hasta los inicios de la década de los 80, dando mucha confianza. Esta mejoría fue lograda en gran medida a la exportación del petróleo en crudo, actividad que ocupó el lugar central de la economía mexicana a finales de los 70, ya que trajo más de la mitad de la inversión pública, secundándola en el área de servicios turísticos y urbanización. Cabe señalar que el capital invertido fue producto de préstamos externos, al tener como aval al petróleo, pues no dudaron en otorgarles el crédito al Estado mexicano y al sector privado, mismos que incrementaron su deuda en el exterior de $6.800 millones en 1976 a $19.107 millones en 1982, lo que se podía ver como casi el triple de la deuda anterior. Pero a pesar de la recuperación, el fenómeno no benefició directamente a la población, pues sus salarios se mantuvieron sin grandes modificaciones. Peor aún, a estos se les impusieron los llamados topes salariales, que según la versión oficial no perjudicaban gravemente a los asalariados, pues se habían incrementado la oferta de empleo. Para financiar la crisis, ya como presidente López Portillo, el régimen y la burguesía optaron por apostarle todo a la producción y exportación petrolera. Recordemos que anteriormente Luis Echeverría había dejado muchos gastos, mucho endeudamiento, y por eso mismo, cuando al descubrir los grandes yacimientos de petróleo, López Portillo supuso que había encontrado la mejor manera de salir de ello. Bueno, como sabemos, anteriormente el petróleo gozaba de un precio en el mercado mundial que aseguraba grandes utilidades. Estaba muy bueno. Para aprovechar mejor las oportunidades, se decidió desarrollar significativamente la infraestructura de Pemex, obteniendo los recursos, incrementando la deuda externa. De esta manera, la economía mexicana fue petrolizada, al depender de este medio el 80% de los ingresos del Estado. Pues como ya habíamos dicho antes, se habían encontrado los grandes yacimientos de petróleo, y por lo mismo la economía de México dependió casi totalmente de eso, de la extracción de crudo del petróleo, por lo cual el Banco Mundial no dudó en prestar los recursos, pues se veía la gran producción, y como hemos dicho antes, se podía observar el precio en el mercado mundial, que aseguraba grandes utilidades para México, pues en ese entonces gozaba de eso.
detener los yacimientos de petróleo. Pues efectivamente la estrategia adoptada ayudó a la economía a salir de la crisis del 76. Sin embargo, el modelo encerraba contradicciones, que lo único que estaban haciendo era preparar el camino para una nueva crisis de mayor trascendencia. Para su éxito, las medidas adoptadas por el gobierno dependían de que los magníficos precios internacionales del petróleo se mantuvieran, pero esta no podía ser una situación indefinida. Pues sabemos que el petróleo mexicano se ha encontrado en una crisis económica ya en estos últimos tiempos, pues el país sigue avanzando hacia una crisis socioeconómica de mayores proporciones que las experimentadas en los últimos 25 años. Las causas de la crisis de 1982, o conocida como la crisis del petróleo, fueron el fin de bonanzas como TIDIES, la crisis de latinoamericana, los enfrentamientos de grupos económicos por creación de conglomerados, los autopréstamos, las fallas y asimetría en la regulación. Y pues como siempre hemos dicho, nosotros los mexicanos siempre dependemos del país vecino y por lo mismo no podemos ser autosuficientes en nuestra economía y todo nos afecta dependiendo de del valor que le dé el país vecino a nuestra moneda. Y pues las consecuencias de la crisis fue la caída del Producto Interno Bruto, la disminución del ingreso per cápita, la inflación que pasó hasta 81.7% en esos años, el descenso de salarios, el aumento de desempleo, la fuga de capital y caída de inversiones, el crecimiento del déficit fiscal, el aumento de la deuda pública interna y externa, la devaluación de la moneda de 8.60 a 60, casi el 600%, la disminución de la producción agrícola e industrial y el deceso de las exportaciones. Ahora, en los buenos momentos, el optimismo era tanto de López Portillo que declaró que los mexicanos teníamos que prepararnos para administrar la abundancia. Durante esos días el barril del petróleo mexicano de exportación se vendía en promedio a $45, pero las condiciones favorables empezaron a cambiar en 1981. Pues por ejemplo, los países de la OPEP, en especial Arabia Saudita, incrementaron significativamente su producción, haciendo que los precios iniciaran una espiral descendiente, que significó que el precio del barril del Brent pasara de los $36.83 en 1980 a los $32.97 2 años después. Para 1985 dicho precio se ubicaba en los $15 y para México todo ese contexto se tradujo en lo que se conoció como la crisis petrolera de 1982, que ya lo hemos explicado, que fue devastadora. Este colapso de la economía mexicana, que provocó entre otras cosas una devaluación del 400% al pasar el dólar de 22 pesos a 70 pesos, motivó la firma en diciembre de 1982 del Pacto de Solidaridad Económica, que por cierto, de solidaridad no tenía nada, pues a nosotros no nos convino, como siempre, mucho, como hemos visto singularmente, siempre la economía solo está dotada de algunos particulares, privatizada, y siempre son desgraciadamente extranjeros los que están siempre sacando los recursos naturales y los recursos económicos que el país tiene, y nunca, y bueno, a nosotros siempre nos dan migaja o nada. Y pues en dicho acuerdo
pues ya estaba Miguel de la Madrid como presidente en 1982 a 1988. Y pues este marcó el inicio de una política de contención salarial que se extendió por 10 años bajo la firma de diferentes pactos. Y pues ni sabían qué pactos hacer, ¿no? Para sacar esta crisis. Pero lo malo que pues no pudieron. Siempre hemos sido pues títeres de los demás y nunca hemos hecho algo para salir verdaderamente, y pues seguimos en lo mismo. Pues esta política fue diseñada como pilar para sacar al país de dicha crisis, pero trascendió hasta nuestros días por medio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, provocando que los salarios reales en la actualidad sufran un retraso de 28 años, al ubicarlos en un nivel similar al que tenían en 1980. Y sobre la reducción de la capacidad de consumo de las masas, basta recordar que la crisis petrolera orilló a que en agosto de 1982 el precio de los productos básicos se incrementara en prácticamente un 100%. En dicho mes, como ejemplo, el valor del kilo de la tortilla pasó de 5.50 a 11 pesos y el del pan blanco brincó de 50 centavos a 1 peso la pieza. Y pues en la gasolina el salto fue de 6 a 10 pesos y el gas doméstico de 4.30 a 5.10 el kilo. Y pues ahorita pues todavía se sigue viendo, pues no se han aminorado, pero con este pequeño resumen podemos ver que no empieza de ahorita, sino que lo que nosotros estamos sufriendo fue una acumulación de diferentes factores y de diferentes mediocres que podemos decir que son los presidentes o lo que nosotros depositamos pues supuestamente nuestro voto, pero que nunca nos ha beneficiado, que solo supuestamente es un derecho, pero el derecho a ser mutilados. Y otro resultado de esta crisis de 1982 fue lo que poco después se conoció como la crisis de la deuda. Esto fue el arranque del gobierno de José López Portillo. La deuda externa era de 21.000 millones de dólares. Y al finalizar su sexenio de este tipo, dicha administración ya tenía una suma de 76.000 millones de dólares. Y pues esta problemática sería heredada por el expresidente Miguel de la Madrid, el cual al terminar su mandato dejó como uno de sus logros una deuda externa de 105.000 millones de dólares, que hasta ahorita se va incrementando, no se baja, sino que sube. Y pues como un dato fue la otorgación de estos préstamos para auxiliar supuestamente a la economía mexicana, significó la imposición de durísimas condiciones para el gobierno por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, representando ello el despliegue de una política que ya se ha extendido por más de un cuarto de siglo, que consiste en privatizar prácticamente toda la industria paraestatal en bruscos recortes de gasto social, en la eliminación de prácticamente todos los subsidios para el campo y en una apertura comercial que tendría años después su principal expresión en el Tratado de Libre Comercio, que no fue otra más que la gran idea de nuestro amigo el peloncito Salinas de Gortari, que no fue más una estrategia basada en traer productos de segunda, eliminar la producción del campo, de nuestro campo, que nosotros podríamos solventarlos, podríamos ser autosuficientes en la alimentación de granos, de todo,
lo que conlleva la economía agrícola. Y pues desgraciadamente por el Tratado de Libre Comercio los precios son más bajos y se nos hace más fácil comprar, importar que exportar. Y pues la crisis petrolera de 1982 a la postre significó el término del estado de bienestar y el arribo del llamado neoliberalismo, acarreando un proceso sin precedentes de deterioro de los niveles de vida de las masas obreras y campesinas, y que perdura hasta el momento. Pues eso creo que ya lo sabemos muy bien nosotros, pues sabemos que siempre los más afectados serán las masas obreras, campesinas, y desgraciadamente somos casi la mayoría que dependemos de un salario, y por lo cual ha habido grandes crisis que solo nos afectan a la mayoría de las masas. Y en octubre de 1987, este es un dato pues así recurrente, ocurre la caída de Dow Jones, lo que se refleja en la economía mundial, o sea, el llamado lunes negro para los anglosajones, que todavía retumba en las memorias de millones de norteamericanos. Y así pues podemos ver que también el gobierno de López Portillo diseñó una serie de reformas para superar la crisis, pues supuestamente para ellos, para superar la crisis, y pues la idea era principalmente de planificar planificar todo en primera instancia en el discurso de posesión. Y pues él dijo en su discurso pues este pedacito que les voy a leer: nuestro propósito es programar en un afán de racionalizar y optimizar las funciones que cumplen quienes en el ámbito público, privado y social se corresponsabilizan en el proceso de transformación del país. Y también habló de reformas administrativas, pues dijo: requerimos reorganizar la administración para organizar el país. Y ¿cómo decir que no, verdad? Pues estando en la sociedad en una etapa de abundancia y bienestar supuestamente entre 1979 y 1981, como dijimos antes, si lo pueden pues pensar, fue en esa etapa donde se descubrió los yacimientos de petróleo y supuestamente él afirmaba que iba a ser una etapa de abundancia, y pues la mayoría lograron niveles de vida que ninguna vez habían soñado, y por lo tanto el apoyo al Estado mexicano y a su presidente José López Portillo fue prácticamente unánime, y las grandes políticas económicas, sociales y políticas a nivel nacional, todo marchaba supuestamente sobre rueda en los años de 1976 y 1977, en donde se vivió una gran recuperación. Y después, en una sociedad ahora salida de la idea de López Portillo, daba un modelo de vida en la que por fin podrían despojarse de esos sentimientos de rencor, pues toda la nación se la pasó bien, ganó más de lo que realmente produjo y gastó más de lo que produjo. Se pretendía que el milagro del petróleo y un poco de trabajo haría a este país fuerte, rico, influyente y poderoso. Y pues el proceso rebasó al país, y de la noche a la mañana pues se vio otro contraste, tanto a nivel personal como social y gubernamental. Y ante una curiosa situación de coincidencia,
México, un día toda Latinoamérica amaneció quebrada, sin prestigio y sin reservas monetarias, endeudada y con tasas inflacionarias elevadísimas. Y pues la situación social a la salida de López Portillo tenía confusión y desencanto, y pues lo que hacía era la búsqueda de un culpable, y se preguntaban dónde había quedado todas las esperanzas que pues López Portillo les había inculcado. Pues hablemos lo de antes, de que pues al aparecer ese grande y pues memorable situación, o la situación mágica de que el petróleo arreglaría todo, ya sabemos que pues López Portillo, por así decir, endeudó más el país con la búsqueda de construcción de infraestructura para el petróleo, para la extracción, para la exportación, y lo que trajo fue una nueva crisis. Pues dijo adiós al milagro del petróleo. Pues sabemos que ya después de vino la crisis del petróleo, pues Arabia Saudita se metió al mercado, lo que hizo el desplome rapidísimo pues del valor que tenía ahora el petróleo mexicano contra un mercado mundial, que sabemos muy bien pues que nos fue muy mal. Pues López Portillo, en vez de dar una respuesta a la crisis, hizo más el hundimiento. Y pues sabemos que durante el gobierno de López Portillo, en el principio había años de recuperación, reajuste, ahorros y pues muchas cosas. Y pues a mediados de su gobierno hubo el auge del petróleo. Y pues al final, ahora sí que de la noche a la mañana, México junto con toda Latinoamérica amanece quebrado por el simple hecho de haber solventado sus economías en el petróleo. Y pues no, como sabemos, no todo queda en un mismo espacio, siempre hay cambios. Y pues en este cambio fue la devaluación del precio del petróleo, y lo que nos llevó a nosotros a una crisis muchísimo más grande de lo que se había proyectado. Pues sabemos muy bien que el 80% de la economía mexicana dependía del petróleo, y muchísimo más, siendo el aval del petróleo lo que nos dio a nosotros como Estado o como país de México los grandes préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y que por lo mismo, al ver ellos que el petróleo se desplomó, pues hicieron muy duras sus formas de pago o X cosas. Y por lo mismo, pues la crisis se aumentó. Y pues, y así podemos decir que pues supuestamente López había decidido que el petróleo fuera el eje del desarrollo nacional, y el petróleo sirvió de aval para conseguir recursos financieros frescos en los mercados internacionales de capital. Y pues los industriales visualizaron que los riesgos de un desarrollo fundamentado en el petróleo se traducirían en un paulatino sometimiento a los planes gubernamentales. Y pues el razonamiento era simple: a mayor salario real, mayor inflación, mientras que por el contrario, a mayor empleo, mayor demanda, y por ende mayor producción. Además de contener la inflación, regularizar la balanza comercial, elevar los índices de crecimiento y controlar la deuda externa, se debería fomentar el desarrollo de los sectores prioritarios. Pues como sabemos, los sectores prioritarios eran los alimentos, el empleo, la educación, los energéticos. Y pues esto salió a la luz del Plan Nacional Agropecuario. Y pues se intentó por primera ocasión modernizar la burocracia
Y pues sí, hubo un auge económico, pues como dijimos antes, en 1976, pero eso no fue eterno. Y pues esto provocó muchos movimientos sindicales, y pues estos son la huelga mexicana de aviación, los movimientos de los teléfonos de México, que antes era Telmex, el conflicto general en motos, y pues pedían las mejoras en el salario, la aniquilación de los topes salariales que, como ya habíamos dicho antes, pues se había suscitado en la decadencia del petróleo, del precio del petróleo. Y pues la crisis del petróleo tiene su origen inmediato en la Cuarta Guerra de Árabe-Israelí en 1973, pues esta organización de países árabes exportadores decretó un embargo petrolífero, principalmente contra Estados Unidos, Europa Occidental y Japón por su apoyo a Israel. Y esto condujo a los países industrializados a una recesión que no solo interrumpió el crecimiento iniciado en 1950, sino que también hizo evidente que el modelo económico vigente había entrado en un proceso de agotamiento. Y ya en enero de 1974, la OPEP fijó una nueva alza en el precio del barril, que se había cuadriplicado en los 3 meses. Y por lo mismo, esto no pudo solventarse. Y ya sabemos que la crisis de 1982 vino en eso. Y pues sí, como sabemos, esto pues sucedió en el sexenio de López Portillo. Y pues ya hemos dicho, pues nadie nos ha puesto un manual de la crisis y no sabemos en qué va a parar. Pero en esta reseña pequeña estamos diciendo que lo que ahora vivimos no lo hemos hecho nosotros, no ha empezado, sino que fue acumulación de los anteriores sexenios.